con la doctora Magalí Jiménez. Magalí, bueno, te hemos saludado. ¿Cómo andas, Magalí? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Qué hermosa conversación que se está dando el día de hoy. Bueno, y vamos a flexibilizar un poco de temas tan duros como la física cuántica, a pasar a algo que la gente cada vez entusiasma más, porque en esta época la gente le gusta el bienestar, estar mejor de salud, y por allí se gasta bien, se gasta mal en medicamentos o en terapias, pero viene indemne la meditación, ¿no? Un efecto biológico, fisiológico en el ser humano. Realmente la meditación, Magalí, ya nos va a explicar tu experiencia y tu actividad, pero sobre todo mi primera pregunta es, como bióloga, que sos doctora en biología, ¿cómo observas estos cambios tan radicales, tan firmes en el ser humano de una persona que practica la meditación? Bueno, desde hace unos 50 años se comenzó a investigar la meditación en un ambiente experimental y científico. Anteriormente la tomaban como algo que no valía la pena ser investigado, incluso estaba como catalogado peor que investigar los efectos de los narcóticos, antes que eso. Y de pronto comenzaron a tomar interés y hubo una persona crucial que fue el creador del método Mindfulness, que es Jon Kabat-Zinn, un biólogo molecular que decidió estudiar en personas los efectos de la meditación. Y él creó un sistema que se llama MSBR, y popularmente conocido como Mindfulness, que toma la meditación budista, el Vipassana, y la realiza de una forma no religiosa, ¿sí? Y luego empieza a evaluar en los meditadores cómo está su estado de salud. Entonces comienzan a ver que la gente siente mucho mayor bienestar asociado a marcadores fisiológicos, como el estado, uno de los grandes marcadores fisiológicos es el ritmo cardíaco, la variabilidad del ritmo cardíaco, la respiración. Pero luego con el tiempo lo van asociando al cerebro. Y las primeras investigaciones que pueden realizar en el cerebro son los electroencefalogramas, que son los que miden lo que ahora está popularizado, son las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, yo explico que esto es el ruido de nuestras neuronas cuando están funcionando. Yo creo que Magalí ha tocado un tema que es fundamental explicarlo, entenderlo, que la audiencia tome conciencia, porque para nosotros nuestro programa siempre hay un eje que es establecer bien qué es lo que es una ciencia y qué es lo que es una pseudociencia, y que ha sido inclusive motivo de programas específicos. Y tenemos la puerta abierta para seguir tocándolo al tema, porque es parte de la evolución humana, o sea, entender qué es cierto, qué es lo que es fantasía. Bueno, y precisamente vos venís a tocar un tema que es, y como lo has dicho, inclusive en tu brillante introducción, es como que era una pseudociencia que pasó a ser ciencia. Al principio tenía mala prensa. Que tenía mala prensa, que era como una fantasía, como algo sui generis, pero cuando se le aplica el método científico y la rigurosidad y la utilización de instrumentos, tecnología y métodos para estudiar más en profundidad esta que es la meditación, nos encontramos que es una excelente ciencia. Claro, la meditación es una técnica. La ciencia es la biología. Implementamos la ciencia, el método científico para estudiar estas técnicas. Y les estaba comentando que a través de los electroencefalogramas empiezan a medir nuestras ondas cerebrales de los meditadores y empiezan a detectar cambios en las ondas que emite nuestro cerebro cuando estamos meditando. Y cambiamos hasta, podemos detectar principalmente 4 ondas cerebrales. Las beta son las más aceleradas, son las que tenemos normalmente cuando estamos en vigilia, cuando estamos despiertos.
Y tenemos otras ondas cerebrales en vigilia que son las alfa, que son un poco menos aceleradas que las beta, y son las correspondientes a los estados creativos y a la concentración. Puede ser lo que tenemos cuando estamos haciendo un deporte, cuando estamos pintando, estudiando, tocando un instrumento, un momento que disfrutamos, es característico de las ondas alfa. Y investigando a los que nos gusta, sí. Y también tenemos otras ondas más lentas, que son las teta y delta, que son las ondas cerebrales que tenemos cuando nos quedamos dormidos y cuando tenemos el sueño profundo. Lo que se detectó es que durante la meditación los practicantes llegan a las ondas cerebrales teta y delta. A mí me encanta explicar esto en las clases de meditación, porque una característica de la gente que practica meditación es que se queda dormido. Es por eso que se modificó, que siempre se sugiere que no estén acostados sino sentados. Las prácticas tradicionales de meditación proponen poner una incomodidad de estar sentados para no dormirnos, porque nuestro cerebro está acostumbrado a que llega a teta o delta y se duerme. Claro. Pero la idea de la meditación es explorarla conscientemente. Estar alerta. Pero, sin embargo, en los encuentros en los que yo propongo, le propongo a la gente hacerlo acostados para llegar a un mayor nivel de relajación, porque después de todo nosotros estamos meditando para tener bienestar personal, no estamos en un monasterio budista tratando de alcanzar otro nivel de conciencia, sino que nuestro objetivo es relajarnos. Entonces yo le propongo a la gente que si se duerme, que lo celebren, porque eso quiere decir que han alcanzado las ondas cerebrales teta o delta, que lo vuelvan a intentar, porque disfrutar, alcanzar ese estado de esas ondas cerebrales da una paz, una tranquilidad, es una sensación tan maravillosa, es lo más lindo que alcanzamos en la meditación, que vale la pena volver a hacerlo una y otra vez. Pero mientras tanto, este hecho de conocer biológicamente nuestras ondas cerebrales, de conocer qué es lo que pasa, por qué nos quedamos dormidos, nos permite hacerlo con entusiasmo y no pensar que lo estamos haciendo mal, que generalmente hay gente que dice, no, yo no puedo meditar, me quedo dormido, y no, lo estás haciendo muy bien, al contrario. Hay algunas drogas que por allí la persona compra, o algunos suplementos. La pregunta va dirigida a si es conveniente ir a algo más natural, como es la meditación, o pueden ayudar o tener efectos quizás negativos. Esos medicamentos que son venta libre y se consiguen en la farmacia fácilmente, y que ofrecen ir contra el estrés, relajación también muscular, poder alcanzar el sueño más naturalmente. ¿Conviene o no esas pastillitas? No, yo no puedo decir que no convienen, porque hay veces si han sido recetadas tiene algún propósito, pero lo que puedo decir es que hay mucha gente que ha asistido a los encuentros de meditación y luego me dicen, ahora puedo dormir sin tomar las pastillas, ahora que conocí porque ¿qué pasa? Las técnicas que proponemos tienen estrategias muy específicas para inducir la relajación de nuestro cuerpo. Algunas podemos ver dos grandes áreas en las que vamos a inducir relajación, y una es en el cuerpo, relajando cada parte del cuerpo con una estrategia, pero a la vez trabajando en nuestra cabeza, que todo el día está sin parar hablándonos. Nuestro cerebro es una máquina tan asombrosa que si no le damos un trabajo se aburre y nos empieza a pensar solo. Entonces, la meditación, que parece que sea una relajación, es en realidad un trabajo. Es gimnasia cerebral. Le estamos dando un trabajo muy exigente a nuestro cerebro para que no tenga tiempo de ponerse a hablar solo de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, mediante estas estrategias vamos relajando el cuerpo, vamos relajando la mente y también
podemos utilizar respiraciones muy específicas que son lo que yo le llamo botones fisiológicos. Al respirar de cierta manera, nosotros activamos ciertos mecanismos que ya tiene nuestro cuerpo para inducir la relajación a través de la activación del sistema nervioso parasimpático, al que yo le digo que es como una línea telefónica para decirle al cuerpo relájate. Son mensajeros químicos que inducen la relajación del cuerpo. Y otras respiraciones también como que bloquean el sistema nervioso simpático, que es el que nos dice activate, estresate un poco. Entonces, a través de estas estrategias la gente tiene una forma de lograr dormirse mejor sin recurrir a pastillas a veces, y poder dormir sin estos químicos. Además, con el convencimiento de que lo está logrando con una técnica que tiene un fundamento biológico detrás. Sí, realmente este tema yo creo que hay que prestarle mucha atención, porque en la vida actual siempre ha sido así, ¿no? Pero cada vez nos aceleramos más. El ser humano está más exigido, con más ocupaciones, más problemas, más ambiciones, o todo lo que pueda llegar a generar esta famosa palabra que se llama estrés. Bueno, el estrés es un efecto en el cuerpo de cansancio, de desgaste, de sobreexigencia, que viene como producto de la sobreexigencia, y que trae efectos acumulativos en el cuerpo humano y en la mente humana. Y yo siempre soy muy tendiente a usar la naturaleza o los procesos naturales para buscar compensar estas problemáticas que se nos presentan en la vida cotidiana, como puede ser el estrés, a través precisamente o de la alimentación, una sana alimentación, o también de actividades naturales, como puede ser deporte, caminata, actividad física, y mentales, entre las cuales está la meditación, que tienden a compensar, corregir o mitigar los efectos del estrés. Y la verdad que, como vos decís, Magalí, se están haciendo estudios y abordando el tema de una manera que es verdaderamente recomendable a toda nuestra audiencia que medite, que busque meditar. Inclusive hay formas de meditar muy sencillas, solo. No, porque muchos dicen no tengo tiempo. Claro, no puedo sacar un minuto de mi vida. O no sé dónde ir. No, bueno, podés ir a algún lugar o podés hacerlo solo. Bueno, sí, si me permiten, sí. Yo los invito, como parte de la Secretaría de Bienestar Universitario, estamos dictando un taller de meditación en el CUIM, donde está la Facultad de Exactas, de Arquitectura y de Sociales. En Emilio Ignacio de la Rosa. Claro, todos los martes y jueves a las 17:30 hacemos encuentros ahí donde hablamos un poco de estos temas, hablamos a nivel biológico, qué pasa con cada técnica, y hacemos una práctica. Tenemos un grupo muy lindo de meditadores con experiencias muy lindas. Hace poco nos pasó, tenemos un par de asistentes que tienen fibromialgia, que es una condición en la que sienten dolor todo el tiempo. Y después de hacer una meditación que se llama el sueño del cuerpo, que nos lleva a desconectarnos de la percepción sensorial del cuerpo, uno de ellos me comparte que por ese ratito que estaba meditando no sintió dolor. Y lograr que una persona con esa condición tenga ese alivio y que lo puede prolongar más en el por tiempo. Un instante. Y bueno, hace poco nos compartió todo el grupo que sigue yendo porque los días que va a la práctica de meditación duerme mucho mejor, y les causa un alivio muy, muy grande la práctica de meditación, que se puede aplicar a un montón de patologías, no solo traumatológicas, sino de dolor crónico, claro. Pero también podemos asociarlo a la obesidad si tratamos las emociones, cómo las emociones
y el estrés producen picos de azúcar en nuestro cuerpo. Eso biológicamente está muy explicado, y cómo deberíamos controlarlo, poder comprender esas cosas y cómo podemos controlarlo a través de la meditación, nos trae una gran conciencia de cómo cuidar nuestro cuerpo, y que es algo tan fácil de hacer. ¿Por qué no dedicarle 5 minutos, 30 minutos a esta máquina maravillosa que tenemos, que es nuestro cuerpo, que nos permite vivir? ¿Por qué no dedicarles tiempo? Sí, realmente es muy importante cuidar esta máquina, somos el cuerpo. Estas técnicas orientales recién ahora están empezando a ser introducidas en Occidente y estudiadas, pero tienen miles de años. Las cosas que se prueban durante miles de años, es muy difícil que la ciencia después no pueda realmente verificar su eficacia, porque tienen prueba empírica de lo que está pasando. El otro día hace un par de años atrás, leo en un diario: científicos norteamericanos descubren que el ajo es bueno para la salud. Eso lo sabía mi abuela. Claro, es antiquísimo. Sí, claro. Mucho antes también. Mucho antes también. El conocimiento empírico, digamos, lo que se está haciendo ahora es de alguna manera validar científicamente lo que empíricamente ya se sabe. Claro, es fantástico, porque yo asocio muchas de las cosas que decían los monjes budistas. Por ejemplo, Thich Nhat Hanh decía: sonrío porque soy feliz, o soy feliz porque sonrío. Y está probado que sonreír solamente libera los mismos neurotransmisores que si nosotros, los que nos causan la sonrisa. Entonces, decía, a esta gente, contemplando su cuerpo, tenían la certeza de lo mismo que comprobamos luego a nivel empírico, validándolo con investigaciones. Ahora, Magalí, ahí también, más allá de los aspectos positivos, disminución de la presión arterial, todo contra el estrés, fortalecimiento del sistema inmunitario, mejoría en la concentración, pero muchos dicen hay un aspecto también negativo, porque para algunos se les trae aparejado como una especie de impaciencia, ansiedad, nerviosismo, sensación de perder la identidad, de estar en un mundo irreal, adicción o volverse obsesivo a la meditación, dependencia del gurú, que le llaman algunos, evadir problemas reales, y algunos llegan a decir llegar al suicidio inclusive. Eso como una mirada crítica sobre el tema de la meditación. En realidad yo creo que eso es un tema, esta es mi opinión personal, pero creo que esas son temáticas que están inherentes al humano. Y a algunas personas les puede pasar que son más obsesivas y les puede pasar alguna de estas cosas. Claro. Pero a nivel de lo que se estudia, no es como que hay una relación causa y efecto, o a nivel de los artículos científicos que yo he estudiado y leído, no hay una causa y efecto que digas, por practicar meditación vas a tener esos efectos colaterales. Claro. Yo creo que en realidad es parte de la persona que lo practicaba anterior, o la persona tenía estas características anteriormente y aún meditando las sigue teniendo. Claro. En la naturaleza y viendo la evolución humana, tenemos que el ser humano siempre ha tenido momentos de tranquilidad y momentos problemáticos. Eso es parte de la naturaleza, eso es sumamente normal. Y precisamente tenemos mecanismos para atender a estas situaciones. Por ejemplo, era típico que a un humano antiguo le apareciera un león, por ejemplo. ¿Y qué iba a pasar? Se iba a asustar, se iba a sentir muy mal, se iba a preocupar en ese momento. O en la actualidad tal vez te llega un mail del jefe que te exige algo muy difícil y también te va a producir un efecto parecido a aquel humano que se le aparecía al león. Justo lo que decís, ¿no es cierto? Es el ejemplo que menciono yo siempre. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esta cuestión natural que termina desembocando en lucha o huida,
que el humano siempre cuando se ve ante situaciones tan problemáticas, opta por dos cosas: o lucha ante la situación o huye. Son dos salidas al problema, ¿no? Y hay también ya medido que en esa situación se libera el cortisol. El cortisol es precisamente la hormona del estrés. Y siempre que esta hormona sea justa en su medida, bueno, es parte normal. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la dosis de cortisol en ciertas personas es excesiva. Y a lo que nos ha tocado cumplir con roles muy exigentes, con mucho desgaste, sabemos que hay sobredosis de cortisol inherente a la actividad. Entonces hay que buscar una manera de compensar esta sobredosis de cortisol, donde la meditación precisamente es una herramienta que ayuda muchísimo. Por ejemplo, dormir. Dormir es excelente, o sea, dormir es la primera, o saber respirar, también respirar bien, para descansar y eliminar cortisol. No. Porque en realidad es otra. El cortisol es una hormona esencial en nuestro día todo el tiempo. Es más, el pico de cortisol que tenemos es cuando nos despertamos. Necesitamos tener cortisol para despertarnos a la mañana. Y lo mejor, ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con un león, como decís vos, nuestro cuerpo es medio cavernícola, está evolucionado para una época anterior, para enfrentarnos a algunos animales salvajes. Claro. Entonces tenemos este pico de cortisol para afrontar el problema. Para enfrentar el problema. ¿Qué pasa? En la actualidad nos encontramos que el problema es una computadora enfrente con un mensaje, no es un león. Claro. En esa época nosotros salíamos corriendo o luchábamos contra el león. Ahora nos quedamos estáticos. ¿Cómo se procesa el cortisol? Moviéndose, estando activo. La mejor forma de procesar el cortisol es salir a caminar, hacer deporte. No dormir. Es hacer deporte la forma de procesar el cortisol. Pero la meditación tiene su regulación, porque la práctica regular de meditación produce transformaciones en nuestro cerebro. Así como si nosotros vamos a hacer gimnasia, tonificamos los músculos. Cuando meditamos, que es un ejercicio cerebral, tenemos partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, que aumentan de tamaño y otras que se achican. Una de las que se achican son las amígdalas cerebrales, que son las responsables de liberar cortisol, ¿sí? Y además de que tenemos esta reducción con la práctica de 8 semanas, mínimo, practicando regularmente 8 semanas meditación, uno ve esta transformación. ¿En forma diaria? ¿Practicarlo en forma diaria? Al menos un par de veces a la semana. Al menos 2 o 3 veces a la semana. Según los artículos científicos, se requiere eso. No necesariamente todos los días. Y que además, ¿qué pasa? En los practicantes de meditación expertos, pasa que se reduce el número de receptores de cortisol. El cortisol, para tener efecto en las otras células del cuerpo, tiene que unirse a una proteína que la recibe y desencadena el efecto dentro de las células, ¿sí? Pero cuando tenés menos receptores, pasa de largo el cortisol y no hace tanto efecto. Entonces, hay muchos niveles de regulación, nuestro cuerpo es magnífico, muchos niveles de regulación de cualquier hormona, y la meditación va trabajando un poquito en cada uno de ellos. No, recordamos que grandes psicólogos han hecho referencia a esto como algo muy positivo. El mismo Carl Gustav Jung, imaginación activa le llamaba, o Erich Fromm, prácticas zen, ¿no? Pero ya desde hace muchos años los psicólogos vienen prestando atención, y ahora nos interesaba tu punto de vista biológico, ¿no? Porque la psicología quizás ya sabíamos bastante por estos escritores y científicos de la psicología, pero de la parte neurológica y biológica en general, bueno, nos interesaba que vinieses de nuevo y hablar este tema. Y que por último ya, Magalí, ¿quién puede participar de estos talleres que ustedes hacen allí en la Universidad Nacional? En la universidad está abierto para todo público. Para contactarse conmigo fácilmente, para no dar el número de teléfono, si alguien quiere participar, me puede escribir a Instagram,
en @elmayorbien. Al mayor bien. El mayor bien. El mayor bien. El mayor bien, @elmayorbien en Instagram, y les explico cómo inscribirse en los encuentros de meditación. Y la idea de estos encuentros siempre es que todos los asistentes puedan practicar la meditación desde su casa, ¿sí? Entonces yo les doy las charlas con contenido biológico y científico son ahí, claro. pero les doy las prácticas de meditación para que puedan llevarlas en su casa, y si la audiencia quiere practicarlas, puede encontrarlas en YouTube, también @elmayorbien, buscan en YouTube, y ahí tenemos un montón de meditaciones con estrategias variadas, modernas, del yoga, del budismo, y otras que están creando neurocientíficos ahora. Justamente el jueves pasado practicamos en los jardines del QUIM la meditación de un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que propone una nueva forma de meditar con los ojos abiertos, completamente diferente, y evaluando qué es lo que sucede en nuestro cerebro mientras meditamos. Él ha dado esta propuesta distinta, diferente, claro, muy diferente a las prácticas meditativas tradicionales. Para reafirmar lo que estamos diciendo, es importante, como siempre nosotros nos basamos mucho en la ciencia, en cosas que son verdaderas, creíbles. Cabe aclarar que la meditación a través de neuroimágenes, tomografías computadas y herramientas de ese tipo, se ha demostrado, se demuestra que se producen cambios estructurales en las personas. Va en remodelar nuestro cerebro, trabaja sobre las capas frontales, superficiales del cerebro, que son las más importantes que nosotros utilizamos en los procesos cognitivos, y también cambia nuestro sistema nervioso, afecta y cambia nuestro sistema nervioso, pasando del caos a la calma, protege nuestras células del desgaste del estrés, y también fortalece nuestras defensas, fortaleciendo el sistema inmunológico. O sea, son temas demasiado importantes como para no darle importancia, ¿verdad? Claro, es justo lo que vos decís. Y había un neurocientífico español, Ramón y Cajal, que fue el que dijo que podíamos... Premio Nobel. Claro, un premio Nobel, que dijo que podíamos modelar nuestro cerebro. Y justamente las prácticas de meditación son una de las formas en que podemos hacerlo. A mí me interesa mucho este tema porque, como dije anteriormente, las exigencias en ciertas funciones han sido tales que era muy importante compensar todas estas cosas. Inclusive hay ciertas patologías como el burnout, que lo tenés que estudiar vos. ¿Qué opinás al respecto? Mira, mi motivación enorme, yo practicaba meditación desde que era chica. Desde los 13 años más o menos empecé a practicar meditación, pero cuando estaba haciendo el doctorado fue como muy intenso el desgaste cerebral, uno lo da todo, se pone a estudiar, trabaja más horas de lo que corresponde, y ese es el momento en el que uno necesita tener alguna estrategia, alguna práctica que te proteja. Entonces, mi intención cuando yo propuse dar estos encuentros en la universidad es ofrecerle a los estudiantes, a los investigadores, a toda la comunidad universitaria que tiene tanta demanda mental, una estrategia para poder sobrepasar este cansancio mental, y a la vez muchas veces las prácticas meditativas no son solo para relajarse, son para concentrarnos. Tenemos algunas estrategias que sirven para aprender mejor y para concentrarnos. Entonces, en lugar de que nuestros cursos de posgrado de 8 horas tengan una interrupción de un coffee break para darnos cafeína y poder exigirle más a nuestro cerebro, ¿por qué no hacer un mindful break, un recreo consciente, que es el nombre del programa que damos en la universidad, para descansar un poco, para darle otro tipo de descanso al cerebro? A mí me ha tocado trabajar en Brasil y era habitual a media mañana. Llegaban personas, chicas, muchachos, con equipos de música,
y una muy buena onda, y nos paraban a todos para escuchar música, bailar, movernos, hacer algunos movimientos totalmente recreativos, siempre con una sonrisa. Y la verdad que era fantástico. Hermoso. Bueno, ya tenemos el tiempo cumplido. Le queremos agradecer a Magalí Diana Jiménez. Muchas gracias a ustedes. Licenciada en Biología Molecular por la Universidad de San Luis, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Cuyo, profesional adjunta del CONICET.